Habacuc 3, 16 al 19. Leo la palabra del Señor. Oí y se me estremeció mi vientre. A tu voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y en mi lugar me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón en esta mañana es El triunfo de la fe. El triunfo de la fe. Y la verdad es que no necesitamos ser grandes observadores para darnos cuenta del estado en el que se encuentra la sociedad donde vivimos hoy. Día a día se relatan casos de violencia intrafamiliar, homicidios, violaciones, hurtos, secuestros, extorsiones, el abuso del poder, la normalización de la inmoralidad sexual, abortos, promoción por toda clase de vicios, el rechazo a la experiencia y el conocimiento de las generaciones pasadas. Técnicamente se conoce eso como esnovismo cronológico. Hay cierta fobia a las generaciones pasadas, a su experiencia, a su conocimiento, fomento de la mentira, el orgullo gay, el animalismo, el ambientalismo, la pornografía y todo esto recogido en una palabra hoy: progresismo. Progresismo. Ahora, la definición que ellos dan de sí mismos es como un movimiento tolerante. La palabra que acuñan ahí es tolerancia. Debemos ser un poco más tolerantes. En respuesta a la decadencia y depravación social que vislumbran nuestros ojos como observadores, muchas de nuestras oraciones sin duda empiezan con un ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué me haces ver tanta maldad? ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer más en este mundo como un observador de todas estas cosas? Entonces se acumulan oraciones imprecatorias, una tras otra, y clamando al Señor que vindique su justicia, que traiga un castigo severo sobre los malvados, que reivindique la causa de los justos, una tras otra oración imprecatoria. Pero no hallamos respuesta. Al parecer no hay respuesta. Pareciera por momentos que nuestras oraciones no son escuchadas por Dios. Y como reacción a ese silencio divino, el corazón débil del cristiano levanta quejas, levanta lamentos con un espíritu de protesta delante del Señor con este tipo de preguntas. Entonces, es en ese punto donde la fe del creyente entra en crisis, una fe en crisis. Y una fe en crisis revela por lo menos tres cosas importantes que en esta mañana vamos a estar desarrollando. Primero, falta de esperanza. Segundo, falta de contentamiento. Y tercero, falta de confianza en Dios. Eso es lo que revela una fe en crisis. Falta de esperanza, falta de contentamiento y falta de confianza en Dios. Hoy nos fue enseñado en la escuela bíblica la importancia de que nuestra fe sea probada, para que sea fortalecida, sea reafirmada, confirmada por el Señor. Bueno, cuando la fe es débil y está en crisis, repito, hay falta de esperanza, falta de contentamiento y falta de confianza en Dios. El profeta Habacuc, que acabamos de leer,
hizo estas mismas preguntas por allá en el siglo VII antes de Cristo, al ver la destrucción, la violencia, el pleito, la contienda en el pueblo de Judá. Una ley debilitada, una justicia torcida, tergiversada por el pueblo, una actitud de queja entre la nación y Habacuc. En ese punto, entonces le hace una pregunta al Señor, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 2 del libro. Él levanta esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Notan la pregunta? ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta implica temporalidad. La preocupación del profeta era el tiempo. ¿Cuánto tiempo más va a pasar que mis ojos van a contemplar la decadencia de la nación? ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? Ahora, el profeta no acepta ver que el malvado triunfe sobre el justo. Claramente él no lo va a aceptar, y no va a aceptar que la maldad triunfe sobre el bien. Y si Dios, que es un Dios santo, santo, santo y justo, bueno, ¿por qué no está haciendo nada para detenerlo? ¿Por qué no hace algo para detenerlo? Ahora, noten la respuesta que el Señor le da al profeta Habacuc en el versículo 5 y 6 del capítulo 1. Miren cómo el Señor responde ante la queja del profeta. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Noten esto: el Señor utilizaría como instrumento de juicio y de castigo en contra de Judá al imperio babilónico gobernado por el rey Nabucodonosor, del cual quizá muchos ya están familiarizados con las predicaciones de Daniel los días miércoles. El rey Nabucodonosor. Ahora, a través de este hecho, el Señor iba a vindicar su justicia. Noten, no la justicia del pueblo, no, es la justicia de Dios la que tiene que ser vindicada. No es la justicia de la nación, no es la justicia de Habacuc, no es la causa de Habacuc, es la causa del Señor, es la justicia del Señor la que va a ser vindicada. Y le enseñaría al profeta que Él es un Dios que de ningún modo tiene por inocente al culpable, aunque parezca tardarse. Parezca tardarse. No tiene por inocente al culpable. Así que lo que debió haber sido una respuesta que iba a clarificar las preguntas del profeta Habacuc, entonces lo confundió más. Lo confundió más. Él parece no entender lo que el Señor le estaba diciendo con esta respuesta. Ahora, la pregunta no era ¿hasta cuándo, Jehová?, sino ¿por qué ves? Miren la pregunta. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Notan la pregunta? Ahora es un ¿por qué? La primera fue un ¿hasta cuándo? Temporalidad. ¿Cuánto tiempo deben pasar mis ojos contemplando la maldad y la injusticia de este pueblo? Ahora la pregunta es ¿por qué? Razones. Señor, dame razones, necesito explicaciones para entender lo que estoy viviendo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? En otras palabras, ¿cómo es posible que Dios use como instrumento de justicia a un pueblo más perverso y vil que el propio Judá? Los babilonios eran aún más perversos, más viles que la misma nación de Judá, y el Señor los iba a utilizar a ellos para castigar a Judá. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Dios consiente la maldad? ¿Y qué del pueblo de Babilonia entonces? ¿Cuándo será juzgado y castigado? Si ese es el instrumento de juicio, ellos ¿cuándo serán castigados, Señor? ¿No habrá quien detenga su maldad acaso? Y por segunda vez, el Señor, siendo paciente con el profeta Habacuc, el Señor es muy paciente. Por segunda vez, la respuesta del Señor no se hizo esperar ante la pregunta de queja de Habacuc. Y saben, el Señor le responde con 6 maldiciones en contra de todos aquellos que se han rebelado a su palabra.
La primera, ay del que multiplicó lo que no era suyo, Habacuc. Ay, maldición. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay, segunda maldición. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay, Habacuc. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Ay. Estas maldiciones en contra de todos aquellos que transgreden la ley y se deleitan en sus pecados, ponen tanto a los judíos como a los babilonios, escuche esto, bajo condenación. Pregunta: ¿había algún mérito en la nación de Judá delante del Señor? Notan, las preguntas tienen ese espíritu, como si la nación de Judá fuese mejor que la nación de los babilonios. Y ahora el Señor decide castigarlos con un pueblo que en la práctica quizá fue más perverso que Judá, pero delante del Señor tanto Judá como Babilonia están bajo condenación. Es que no hay ninguno que tenga méritos delante del Señor. Recuerden, estamos ante un Dios santo. Los unos como los otros serán castigados por la desobediencia y por su maldad. Pero Dios se ha guardado para sí un remanente de gente fiel. Miren esto. El Señor se ha guardado para sí un remanente de gente fiel. Personas que no han doblado sus rodillas ante otros dioses, que no han rechazado su santa ley. Y Habacuc, sin duda, es uno de ellos. Es uno de ellos. El profeta que hace estas preguntas es uno de esos hombres. El Señor ha determinado preservarlo en medio de la maldad del pueblo. Y Habacuc es uno de ellos. Por eso en el capítulo 2, versículo 4 del libro, dijo: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Recuerdan ese versículo utilizado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? Para hablar del poder del evangelio del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Con estas palabras el profeta entendió que la victoria es del Señor al derrotar a sus enemigos y castigarlos. Y al mismo tiempo la victoria es del Señor al preservar un remanente fiel. Quien preserva es el Señor. Él es el que guarda para sí un pueblo que no dobla su rodilla a otros dioses. ¿Notan la mano providencial del Señor en su soberanía moviéndose y organizando todas las cosas de la historia del mundo? Ese es el Dios de la Escritura. Ahora, Habacuc debía entender que esta es una cuestión de fe. Habacuc debía creer la promesa de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, trayendo victoria definitiva sobre el mal. Habacuc debía creer eso. Y solamente allí la fe de Habacuc iba a triunfar en medio de una sociedad hostil e injusta. Es que es en esos momentos difíciles donde el creyente debe confiar en las promesas del Señor. Recuerden, el Señor no miente. El Señor no miente. Y si Él dijo en su palabra que lo haría, entonces Él lo va a hacer. Notan cómo le enseña a Habacuc a tener un poco de paciencia, y mientras el Señor castiga a los enemigos, lo que debe hacer Habacuc es fortalecer su fe, confirmarla, que ésta triunfe sobre el mal. ¿Qué les dije al principio? ¿Recuerdan? Si la crisis de la fe se manifiesta en tres cosas: falta de esperanza, falta de contentamiento y falta de confianza en Dios, entonces el triunfo de la fe se da en lo contrario. ¿Cuándo sabemos que nuestra fe está triunfante? Bueno, todo lo contrario. Cuando hay en nosotros esperanza, contentamiento y confianza en Dios. Por ende, la pregunta: ¿cuándo triunfa la fe del creyente? Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16 al 19, que acabamos de leer, responde: cuando el creyente aprende a tener esperanza,
cuando el creyente aprende a tener contentamiento y cuando el creyente aprende a tener confianza. Mis hermanos, 3 virtudes que yo no quiero que por favor olviden en esta mañana. 3 virtudes hay ahí: esperanza, contentamiento y confianza. Esto es lo que se revela cuando hay una fe fuerte, una fe triunfante en medio de la crisis. Cuando triunfa la fe del creyente, cuando ésta aprende a tener esperanza. Vayamos nuevamente al libro del profeta Habacuc y leamos el versículo 16. Oí y se me estremeció mi vientre, a tu voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y en mi lugar me estremecí. Si bien estaré, escuchen esto, quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Notan la actitud del profeta? La respuesta del profeta ante la visión de una gran batalla en la que Dios el Santo y que viene cabalgando desde el monte Sinaí hasta el territorio de Judá, lo deja en asombro, lo deja en espanto. Habacuc entiende que el juicio del Señor no tardará y que los babilonios avanzan paso a paso hacia Jerusalén con sus jinetes. Y miren el lenguaje: que volarán como águilas, que se apresuran para devorarlos, recogiendo cautivos como la arena, pasando como el huracán y atribuyéndose su propia fuerza a sí mismos, como si fueran dioses. Eso es lo que se espera que ocurra con la nación de Judá, y Habacuc está observando esas cosas. Él está esperando. Miren la actitud: estaré quieto en medio de la crisis, siendo más feroces que lobos nocturnos y más ligeros que leopardos, formidable y terrible. No obstante, Habacuc resuelve a estar quieto. Ahora, la quietud no es pasividad, no es sinónimo de pasividad, pero en momentos de crisis, la quietud expresa esperanza. El creyente aprende a esperar en Dios estando quieto. Eso significa que hay un momento en la vida del creyente en que debe hacer una pausa. En las palabras de Pablo a Timoteo, debe considerar estas cosas y reflexionar en ellas. Hay momentos donde es necesario el autoexamen, la autoevaluación, una reflexión profunda de lo que nos está ocurriendo y pensar en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hay momentos en los que hay que tener quietud. Recuerden, no es sinónimo de pasividad. La batalla del creyente es contra el afán y contra la ansiedad. Y hoy estamos en un mundo así, afanado y acelerado. Y recuerden, queremos que nos den respuesta inmediatamente a todas nuestras preguntas, y cuando no encontramos la respuesta, entonces nos desesperamos. Porque claro, vivimos con afán y ansiedad, y es que no saber cuándo el Señor responderá a nuestra oración nos lleva a actuar impulsivamente en nuestras propias fuerzas. La crisis de fe trae esos momentos de impulsividad en nuestra vida. Bueno, con eso está batallando el profeta Habacuc. Él está batallando con esto. Note lo que el Señor le dijo en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y yo creo que esas palabras también son para nosotros. Y voy a volverlas a leer. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el final y no mentirá. Es el mismo Dios. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es una realidad, mi querido hermano, que la respuesta del Señor no será o no se dará sin que tarde un poco de tiempo. El Señor ha decidido en su plan soberano hacernos esperar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos simplemente al experimentar la regeneración y la conversión salir de este mundo? No tiene ningún sentido para nuestra mente humana, una vez experimentar la salvación, seguir batallando con las tentaciones, aflicciones y crisis del mundo. Queremos, Señor, estar ya contigo. Pero los planes del Señor
son diferentes. El tiempo del Señor es diferente. Él quiere que aprendamos a esperar. ¿Y saben cómo lo hacemos? Esperando. Pastor, ¿cómo aprendo a esperar? ¿Cuál es la respuesta? Esperando. Aprendemos a esperar esperando. Y el Señor santifica a su pueblo cuando su pueblo aprende a esperar. Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la certeza del profeta ahora es mucho más fuerte que antes. Su convicción es mucho más firme que antes. Y esto le permite en el día de la angustia estar quieto. Quieto. Y es que cuando aprendemos a esperar, miren esto, avanzamos. Suena paradójico, ¿verdad? Se entiende que cuando alguien está quieto y espera no avanza, ¿no? Pero en la vida espiritual no ocurre así. Al parecer, cuando aprendemos a estar quietos y aprendemos a esperar, avanzamos. Nuestra fe sigue creciendo, pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. En las fuerzas del Señor. ¿Cuándo triunfa entonces la fe del creyente? Cuando el creyente aprende a esperar. Número 1. Número 2. Cuando triunfa la fe del creyente, cuando el creyente aprende a tener contentamiento. Miren conmigo el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren esto. Habacuc sabía que ante la llegada inminente de los babilonios, su pueblo lo perdería absolutamente todo. Todo lo iban a perder. La higuera no florecería, la vid no daría su fruto, el olivo no produciría su aceite, las majadas quedarían vacías y los corrales completamente abandonados. Esto era una realidad. Los recursos que sostenían a la nación serían erradicados de la tierra. La generación que sería dejada en Jerusalén, la de los más viejos, viviría en absoluta miseria. He ahí esta terrible realidad. Y el profeta Habacuc sería uno de ellos. Él sería uno de los que se quedaría en la tierra a experimentar todo este tipo de situaciones difíciles y de pruebas. A pesar de todo, su declaración expresa contentamiento en medio de la dura aflicción. Con todo esto, acostumbrado a ver florecer la vid, la higuera, dar sus productos, llegará el día en que no tendremos absolutamente nada, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, noten la alegría y el gozo del profeta radica en una cosa, en la salvación que ha recibido por parte del Señor. Es como si él tratara de entender su vida cristiana a la luz de la obra salvadora o redentora del Señor. Es que no hay otra manera de entender lo que nos ocurre en esta vida si no lo entendemos en el marco de la redención. No lo podemos entender. Y lo que está haciendo el profeta Habacuc es que está haciendo teología. Eso es lo que él está haciendo teología. Él está pensando en cómo el Señor ha redimido a su pueblo en el pasado. Y lo que ha ocurrido en el pasado le da seguridad para lo que ocurrirá en el futuro. ¿Recuerdan la frase, verdad? El futuro está en el pasado. Y eso le da fe, incrementa su fe, da contentamiento, no en las circunstancias. La diferencia entre la salvación y las circunstancias es que esta última, las circunstancias, son mutables, son temporales, van y vienen, pero la salvación del Señor es inmutable y es eterna. Por eso es nuestra roca,
esa metáfora preciosa del Antiguo Testamento, Jehová roca mía, ¿sabe qué implica? Una roca no se mueve, permanece estable. El Señor es mi roca. Mi contentamiento no depende de las circunstancias, de lo contrario nunca experimentaría gozo en mi vida. Si la fuente de nuestro gozo es inmutable y eterna, hermanos, entonces el gozo es inagotable, aunque parezca por momentos acabar. Aunque parezca por momentos acabar, el gozo es inagotable. El Señor lo renueva. El Señor lo renueva cada día. ¿Recuerdan? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y por qué son nuevas cada mañana? Porque cada mañana necesito de su misericordia. Él renueva su fuente inagotable de gozo, de amor y de misericordia. El profeta comprendió finalmente que el justo por la fe vivirá, no por las circunstancias. Por la fe. Y esto no es otra cosa que un término que ya manejamos: contentamiento. Contentamiento. Aprender a vivir satisfechos en el Señor en medio de una gran invasión. ¿Saben lo que eso significa? Aprender a estar satisfechos en el Señor cuando viene el hombre más poderoso de ese mundo, de esa civilización, Nabucodonosor con sus tropas, y estar satisfecho en el Señor. Esto es contentamiento. Pregunta, hermanos, ¿cuál es tu satisfacción? ¿Qué te satisface? ¿Qué te satisface? Y donde está tu tesoro, tu corazón, pues eso es lo que estás buscando. Satisfacer algo, una necesidad. Bueno, pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué buscamos satisfacer? ¿Quién nos satisface? ¿Cuándo nos sentimos satisfechos? A la luz del texto, en la salvación del Señor. Hermanos, recuerden que nadie nos puede quitar la salvación. Todo lo que tenemos no es vuestro. Os puede ser quitado en cualquier momento y el Señor lo hace para probar nuestra fe. Pero Él no nos quita su salvación ni el gozo de su salvación. Satisfechos en Él, eso es contentamiento. Entonces, ¿cuándo el creyente o cuándo triunfa la fe del creyente? Número 1, cuando aprende a tener esperanza, cuando aprende a esperar. Número 2, cuando aprende a tener contentamiento. En otras palabras, a estar satisfechos en el Señor. Número 3, cuando el creyente aprende a tener o su fe triunfa sobre el mal, una fe triunfante. Cuando el creyente aprende a tener confianza. Veamos el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Ahora, lo que hace Habacuc es que toma el ejemplo de las ciervas que corren en lo alto de las montañas. Ahora, estas buscan lugares seguros donde no están fácilmente al alcance de los enemigos, pues hay muchos animales que las quieren cazar, así que tienen que huir a lugares seguros donde solamente ellas pueden trepar. Ahora cuentan con unas pezuñas muy especiales, las cuales poseen unas zonas córneas o duras que se anclan en las fisuras como si fueran unas almohadillas que se ajustan a los terrenos más resbaladizos, de tal manera que no van a caer, van a estar ahí firmes. Incluso son tan excelentes trepadoras que pueden llegar a desplazarse por las rocas que forman paredes prácticamente verticales. Pareciera que el animal va a caer, pero no se cae. Se agarra de una manera tal que nos asombra. Ahora, el profeta está tomando este ejemplo. Ese es el ejemplo del profeta. Incluso el hecho de que el animal no resbale en medio de la situación tan compleja, pues es el mensaje detrás del ejemplo. En la situación más difícil de la vida, el animal no resbala, su pie no resbala. Y lo que él está experimentando, el profeta Habacuc, es no resbalar
en medio de su crisis de fe. Así como las siervas, Señor, que mi pie no resbale. ¿Notan el mensaje que hay detrás del ejemplo? Mi pie no resbalará. Ellos están seguros ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? El Señor. Él lo hará firme. Él lo hará firme. El símil que hace el profeta es muy interesante. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi roca. Y así como las siervas pisan firme en la roca y no resbalan, cada paso que da el creyente confiando en el Señor será un paso seguro, por cuanto el Señor lo sostiene en su mano. Siempre ha sostenido a su pueblo, y hoy podemos decir: el Señor hoy también nos sostiene. Él nos sostiene. No resbalaremos jamás. Esa expresión en el Antiguo Testamento es muy importante. Ese no resbalar jamás asegura algo que no es temporal. Asegura algo que será eterno. A la luz del Nuevo Testamento entendemos que tiene que ver con el plan redentor del Señor. Él nos asegura. Él es nuestra confianza, nuestra roca, no resbalaremos, en Él estaremos seguros, su salvación no se pierde, está segura en Él. El profeta entonces ha resuelto en su corazón no temerle al hombre. Miren esto, no temerle al hombre. Si él ha aprendido a confiar en el Señor, así como las siervas no se caen después de trepar las rocas y entender que el Señor es su roca y está en su mano, entonces ¿por qué temerle al hombre? ¿Notan cómo la confianza del creyente le da valentía para no temerle al hombre? ¿Y qué hombre, verdad? El que venía, Nabucodonosor, con sus tropas a destruirlo absolutamente todo. Pero cuanto más crece en confianza Habacuc, menos temor le tiene al hombre. Él confía no en las circunstancias, él confía con toda firmeza en el cuidado soberano de Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿entendió Habacuc todas las respuestas del Señor? Cuando él hizo la pregunta, el Señor le respondió. ¿Entendió Habacuc en su momento todo lo que el Señor le dijo? No, probablemente no. Pero la prueba misma, el Señor a través de la prueba pacientemente le fue enseñando a Habacuc cómo debía asumir la situación. El Señor es demasiado paciente para con nosotros. Mis hermanos, estas tres virtudes que llevan consigo el triunfo de la fe, recuerdan las tres virtudes, ¿verdad? La esperanza, el contentamiento y la confianza. Esas tres virtudes se encuentran en Cristo. En Él están. Él es el ejemplo supremo de esperanza, de contentamiento y de confianza. ¿Recuerdan lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Hijo de Dios esperó el tiempo que fue necesario para iniciar su ministerio. Él también esperó. El Hijo de Dios esperó el tiempo perfecto para ser capturado por los romanos. No era en el tiempo de los hombres, por eso se escapaba, era en el tiempo de Dios. El Hijo de Dios esperó el tiempo perfecto para ser humillado, vituperado y crucificado. Y sus palabras, consumado es, fue en el tiempo perfecto de Dios. El Hijo de Dios, verdadero hombre, Él también esperó.
No quería desobedecer al Padre haciendo su voluntad, la voluntad del Padre, a la voluntad de aquel que lo envió. Siempre se movió según la voluntad de Dios y es un ejemplo para nosotros de esperanza. Hay que aprender a esperar, así como el Hijo esperó. En Juan 7:6 declaró: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Miren cómo se movía Jesús. Ahora, por otro lado, en el contexto de aquellos que querían seguir a Jesús, en Mateo 8:20, Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a pesar de esto, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Se regocijó al ver cómo el evangelio del reino avanzaba en aquellos que le fueron entregados por el Padre. Esa fue la actitud de Jesús. No tenía dónde recostar su cabeza, pero en él había gozo por la salvación del Señor en sus elegidos. Por eso en Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, escuche esto, porque así te agradó. ¿Esto es contentamiento? ¿Esto es contentamiento? Jesucristo modela contentamiento, hermanos. No tenía dónde recostar su cabeza, aún así se gozó en la salvación del Señor. Ahora mire lo que dice Mateo 27:42 al 43. Registra estas palabras: Jesucristo colgando en la cruz y aquellos que le estaban injuriando. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero la confianza estaba puesta en su Padre. Estaba puesta en su Padre. No solo fue evidenciada por su testimonio, sino también por sus palabras, clamando al Padre, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, sin duda las palabras de Jesucristo expresan una profunda confianza en su Padre hasta la muerte. ¿Recuerdan? 3 virtudes: esperanza, contentamiento y confianza. Y las 3 virtudes fueron modeladas por Cristo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Has triunfado últimamente o te encuentras en crisis de fe? Tu fe está pasando por una crisis. Si está pasando por una crisis, entonces debes aprender a tener esperanza. Debes aprender a estar satisfecho en Cristo y debes aprender a confiar en Él en medio de las circunstancias difíciles. Sin duda nuestra vida cristiana va a tener crisis. El matrimonio va a tener crisis. La crianza con los hijos va a pasar por crisis. Tu soltería va a tener una crisis. Llegar a una edad adulta te va a generar una crisis. Aprender a entender tu juventud, eso también te va a generar una crisis de fe. Pero entonces el Señor nos dice en esta mañana, querida iglesia, corramos a Él con todo nuestro corazón. Aprendamos a estar quietos, a esperar. Aprendamos a estar satisfechos en Él y aprendamos a confiar en Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Querido amigo, en esta mañana, sin duda estás en el lugar correcto, porque este lugar es un lugar que debe ofrecer esperanza. Y la esperanza que ofrecemos desde el púlpito cuando predicamos la palabra del Señor es esperanza de salvación para ti. Únicamente corriendo al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, verdadero Dios, verdadero hombre, aquel que se humilló, dio su vida en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios Padre, gobierna desde los cielos, avanza su reino con la iglesia. Él dijo que regresaría por segunda vez, Él no se tardará, Él regresará.
Querido amigo, este es el tiempo para que vengas a ese Mesías, a ese Salvador. Él puede ser tu esperanza. En Él puedes estar satisfecho, no en las cosas de este mundo, y en Él aprenderás a confiar hasta que Él vuelva. Ven a Cristo hoy, te lo ruego. Amén. Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos un texto como este, tan importante para nosotros. Afrontar la realidad de que sí tendremos crisis de fe, pero nuestra fe puede triunfar, porque tú eres nuestra esperanza. En ti estamos satisfechos y en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has sostenido. En el nombre de Jesús. Amén.